políticamente, ya económicamente se ha desarrollado, no ha flexionado el músculo político aquí en esta ciudad. Esperamos que lo empiece a hacer, es importante incorporarlo. Y eso no solamente pues hace que sigamos lo que pasa en Colombia de una manera muy puntual, sino que todos nos interesamos. Igual que los colombianos aprenden de nosotros los cubanos y son casi expertos en nuestro tema, nosotros nos interesamos por lo que está pasando en Colombia y eso me parece que marca una diferencia en esta ciudad bien interesante. Vamos a abordar hace solamente unos días, había que firmar el acuerdo de paz, no se firmó, hay pesimismo en un grupo de los que apostamos por la paz y por la esperanza y vamos a analizar ese tema en solamente unos segundos con dos amigos que nos han acompañado en el pasado y que nos han ayudado a entender este tema. Juan Pablo Sala, colega de Caracol. Para mí siempre es un placer dar la bienvenida a Juan Pablo. Siempre aprendo cuando lo tengo aquí. Muchas gracias, Juan Pablo. Un verdadero placer y un honor. Juan Vega. Juan Vega es colombiano, es abogado, es activista político, está metido en la campaña de Bernie Sanders. Qué bueno, cada vez que a mí me dice un colombiano que está metido en política local, lo abrazo y lo exhorto a que continúen, porque es uno de los grandes déficits, es que precisamente ustedes no se involucran en la política nacional y americana como se deberían hacer. Qué bueno que lo están haciendo. Camilo, cuéntame qué está pasando por allá por Colombia, mi querido amigo. Solamente unos minutos lo vamos a tener Juan Camilo Gómez, que nos va a poner al tanto de lo que está pasando por allá en este tema y después incorporamos a nuestros amigos Juan Pablo Sala y Juan Vega para que nos ayuden a entender qué está pasando. Adelante, Camilo. Roberto, ayer se cumplió un plazo que se había puesto el gobierno con las FARC, un plazo que no se cumplió y finalmente ahora la pregunta es hacia dónde vamos y qué va a pasar. Así es como reseñó el día de ayer la agencia France Press. Buenas noches, señor. Luego de más de 3 años de diálogos en Cuba, los colombianos deberán esperar para festejar un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, cuyo plazo era el miércoles. Con toda honestidad, tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo. En septiembre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de la guerrilla comunista, Timoleón Jiménez, anunciaron un plazo de 6 meses para firmar el acuerdo que pondría fin a medio siglo de enfrentamiento armado. Pero las partes ya habían anunciado que mantenían diferencias sobre el cese bilateral y definitivo del fuego, que incluye el desarme de los rebeldes. Honrando sus compromisos. Mientras que el gobierno demanda soluciones prontas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron una hoja de ruta para concluir las negociaciones este año. Se está trazando un itinerario que contempla propósitos, requisitos y tiempos dentro del término del año 2016. Las FARC y el gobierno de Santos ya alcanzaron acuerdos sobre el tema agrario, los cultivos ilegales, la reparación de las víctimas y la participación en política de la guerrilla, una vez que deponga las armas. Sin lugar a dudas es difícil, pero ¿este es el final o es el principio de otra etapa, Juan Pablo? No, esto ya tiene que ser el cierre de este proceso. Lo que pasa es que lo que estamos negociando 50 años de guerra y las estamos negociando con dos partes que son fuertes. No es que la guerrilla esté completamente destruida, tampoco es que el gobierno esté completamente debilitado, de manera que cada quien quiere sacar su tajada. Y además hay parte que tiene que ver con una historia de Colombia, y es que todos los procesos de paz en Colombia han terminado con el asesinato de los líderes que se han desmovilizado. Y ese es un temor genuino. ¿Y eso es real? Eso es un temor real. O sea, no hay sino que revisar nuestra historia para darnos cuenta. Colombia ha estado haciendo un trabajo muy concienzudo de reutilizar sus propios conceptos y fuerzas para motivarse y construir un nuevo futuro. Eso ha implicado, por ejemplo, una reforma muy intensa y muy profunda de las Fuerzas Armadas, que en un momento dado cumplieron un rol muy diferente al que están cumpliendo hoy. Pero eso implicó que tuvieron que aprender, como Estados Unidos, a respetar los derechos humanos, a funcionar como parte de la sociedad y no en contra de la sociedad, porque en otras épocas fueron utilizados como herramienta de poder para dominar a otros. Lo mismo ocurrió con la guerrilla, pero el lenguaje que estamos hablando hoy es un lenguaje que resuelve el conflicto en todos los niveles. La reunión del señor John Kerry con los representantes del gobierno y de las FARC en La Habana representó, muy importante porque representa el fin de esa otra parte de la Guerra Fría, que era la guerra de guerrillas en Colombia, que era simplemente una guerra de representación en su momento, que después fue ensuciada por el narcotráfico definitivamente y sostenida con el dinero del narcotráfico. Pero en últimas, el hecho de que se encontraran en La Habana con John Kerry es representativo del final de esa parte del proceso. Los que están en contra del proceso dicen, Uribe los tenía debilitados, los tenía contra la pared.
solamente había que aplicar un poco más de fuerza y esta negociación hubiera sido más rápida, más efectiva, se hubiera podido dar de otra manera. No, yo considero que no. Me parece que el camino correcto es el camino de la negociación, de los diálogos. Pero la gente no está diciendo que no al diálogo. Lo que están diciendo, se empezó demasiado temprano. Había que debilitar más la guerrilla. Uribe los tenía contra la pared y cuando empieza Santos, si hubiera continuado el esfuerzo un poco más, hubiera debilitado tanto a la guerrilla que la negociación se hubiera dado en otros términos, no como señala Juan Pablo ahora, desde la fuerza de una guerrilla que todavía tiene fuerza para imponer una serie de condiciones. Bueno, Roberto, el presidente Uribe estuvo 8 años en esa política de estar, como decimos en Colombia, dando bala, de estar acorralándolos militarmente y no pudo. Es decir, eso me parece que es un poco también una idea falsa que tiene la gente en Colombia de que las FARC fueron debilitadas militarmente a ese nivel. Considero que, primero que todo, no es cierto y por otro lado, hubiese sido absolutamente inadecuado proponer una reivindicación de la cultura social colombiana a través de las armas y de la sangre y no por el camino del diálogo. En ese sentido, entonces, considero que por un lado no hay que entrar en pánico porque no se haya llegado a esta fecha que era supuestamente perentoria, no era perentoria en lo más mínimo, están en negociaciones, justamente es un tema complejo, son 50 años y si tenemos en cuenta los problemas tan serios que hubo, como decía el compañero Juan Pablo, que inició nada más y nada menos que con el asesinato de Guadalupe Salcedo, que era un guerrillero de los Llanos Orientales y que después se continuó con la masacre de todos los militantes de la Unión Patriótica, la guerrilla de las FARC no puede estar firmando tan a la ligera acuerdos como tampoco puede el gobierno estar firmando a la ligera acuerdos que porque tenemos una fecha supuestamente perentoria. Es un tema de continuar, de seguir hablando, de seguir negociando, pero lo importante, y en esto quiero ser absolutamente imperativo, es que la sociedad colombiana debe entender que este es el camino real y que no deben ver en la justicia transicional y en lo que viene de aquí en adelante, que esto no es sino el primer paso, una talanquera para la paz y el futuro en Colombia, sino por el contrario, un nuevo comienzo de igualdad y de fraternidad entre nosotros. Sigo jugando al abogado del diablo, ¿no? Impunidad, no quieren entregar las armas, mantienen pues su participación en el negocio de las drogas, el dinero que han acumulado durante años, que son cientos y no miles de millones de dólares, les van a permitir construir un aparato político capaz de imponerse sobre otros partidos que no tienen el mismo financiamiento. ¿Es una pregunta o son afirmaciones? No, una pregunta. ¿Es verdad todo eso? No sé hasta qué punto todo eso es verdad, pero participación política tiene que haber después de 50 años de guerra, independientemente de que a uno le guste o no lo que proponen. Yo creo que el cálculo en ese sentido del presidente Santos y de quienes lo apoyan es muy certero. Es si la guerrilla de las FARC ha sido tan impopular, nunca ha alcanzado más del 3% real de popularidad en Colombia, ¿qué nos hace pensar que su discurso en la plaza va a sonar diferente a como sonaba con los tiros? Número uno. En segundo lugar, si van a construir un aparato político, tienen que construirlo con algo, alguna base tiene que surgir. Y es preferible tenerlos en la plaza haciendo manifestaciones que tenerlos en la plaza tratando de destruir el puesto de policía. Luego, es una apuesta que se hace, pero es una apuesta que tiene una contraprestación. Y la contraprestación, lo que recibe el país a cambio, es la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente. Regreso solamente unos segundos con este programa tan importante para todos aquí en Prohibido Callarse. Mira TV, estamos en el aire y regresamos en solamente unos segundos.